Ahora después vamos a hacerlo grande, vamos a volver a hacer chiquito que ya estamos en el despacho. ¿No? Decía Guillermo Ruiz el otro día. A la vejez con la sabiduría de la niña. Sí, acá estoy, hola. Decía Guillermo Rux pues, que ahora vamos a poner el plateado de la Constitución y al pueblo, que es el mayor acuarelista del siglo, que es argentino, que estuvo en la cena. Y que ahora ha hecho una ruptura, que va a sacar Jostarrito una revista, que después lo vamos a ver acá. Y la verdad que lo ayudó a un amigo mío. Y tiene toda una obra maravillosa de merengues. El merengue con Mickey, bueno, yo no puedo contar mucho, porque esto se va a exponer en todos los museos del mundo dentro de poco. Y es media erótica a su vez, o sea, tiene como un merengue, por ejemplo, les voy a contar algo que no les puedo contar, no le cuenten a nadie. Tiene como un merengue y entonces tiene como una cereza, pero parece, no sé, las dos cosas, ¿entendieron? Entonces hay una cosa de una ruptura con lo anterior y de un niño que el otro día me contaba. Por eso uno tiene que volver, es una linda edad nuestra, ¿eh? Escuche, él me contaba que fue una juguetería. Claro, porque él quiere ver cómo son los juguetes. ¿Vos te imaginás la pinta del vendedor con este mirando los juguetes? Y que le pedía una silla de ruedas y daba vuelta cómo eran los juguetes. Bueno, les cuento de qué se trata este curso, que seguramente tendrá mucho, después vamos a ver si lo dividimos. Si se mantiene, vamos a ver unas clases y después, si se mantiene el número, vamos a hacer dos cursos. Si los que pueden venir más tarde se van anotando y los que están más cerca en el barrio y vemos. Si se va bajando, que por ahí alguien no puede, etcétera, vemos cómo lo hacemos. Nosotros en el libro, que es la primera parte de este curso. El libro es la primera parte de este curso que lo hicimos muchos de los que están acá hace 2 años, 1,8 encerrados en la sociedad científica, sin un peso en la oscuridad total. Y mis hijos del alma también son ellos que estuvieron ahí, bueno, y ahí se gestó este libro, que para los que hoy empiezan, y es importante este tiempo de Pesaj, que este tiempo de Pascua es muy lindo para leerlo, y yo se los explico muy sencillo, muy corto, para que veamos lo que vamos a ver. El primer capítulo es muy difícil. ¿Está? Es decir, que los que no tuvieron nunca vinculación con la religión, empiecen por el segundo. En realidad el primero es un libro para personas convertidas, lo cual no quiere decir católicas o judías. Quieren decir que tienen alguna cuestión espiritual un poquito. Entonces, eso pueden leer. El primer capítulo es filosofía mística de punta a punta. Mariano me decía, ¿qué es mística? No es filosofía mística. Es reflexión sobre la mística. Y vieron que Mariano Grondona dijo algo bien. Es el momento en que Dios habla directamente con los hombres. Antiguo Testamento o Biblia judía. Y se pelea con los hombres y los hombres se pelean, es divino. Porque Dios es pesado, pero es divino ese diálogo, porque es desde el punto de vista de la sabiduría política. No se olviden que en esa época religión y política no están divididas. Y tampoco la ley, la religión, no tenemos el concepto de derecho y de iglesia como tenemos ahora separado. En el mundo antiguo es todo junto. La ley, la política y las creencias están unidas. No hay esa distinción, tampoco la tienen los griegos. El nomos de los griegos es una narrativa, donde el concepto de nomos es una narrativa que a su vez está integrada por los hombres y por los dioses. Y por el teatro y por todo. Esto hay que volver a esto, porque
si no tenemos a la ley como búnker, y esto es al menos de mal gusto. Bueno. Entonces, el primer libro, Filosofía Mística, lo estoy guiando en la lectura para que lo podamos, para que cuando empecemos la clase de modernidad y posmodernidad, que es brutal, somos nosotros, somos nosotros y nuestra decadencia. Así que fuerte este curso. Pero la primera es esta. Entonces, ¿qué es esto? La primer paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una aparente contradicción. Desde el punto de vista que nos enseñaron de la lógica de la no contradicción moderna, esto es totalmente contradictorio y se llama la libertad como obediencia. Dice, pero si justamente la obediencia es lo contrario a la libertad. Pues este capítulo demuestra lo siguiente, que es una paradoja, que hay que ser inmensamente libre para obedecer a Dios. ¿Qué significa eso? Que hay que despojarse hasta de lo más amado para poder obedecer a Dios. Es decir, que hay que ser libre hasta del amor que uno siente. Y que Dios es un Dios que prueba, cuando elige, de una manera casi terrible. Pero no se olviden nunca que es un sistema de pruebas. Que ahí está la discusión. Todo el mundo dice, ¿cómo Dios va a ser ese Dios tan cruel que mandó a matar al hijo de Abraham? No lo mandó a matar, lo probó a Abraham. Le dijo, anda para probar su fe y su obediencia. Le dijo, anda a matar a tu hijo. Después no sé cuántos años el tipo esperó, pero en el medio se acostó con la esclava, ¿no? Y tuvo a Ismael, porque le agarró la que no iba a tener el hijo, le agarró la ansiedad por el cumplimiento de la promesa. Lo tiene al hijo de la promesa, tiene la tierra de Canaán y se anda a matar a tu hijo. Entregámelo, porque eran tiempos de sacrificios. Estamos hablando de 5.000, no sé cuántos años antes de Cristo, qué sé yo. ¿Cuánto? ¿Vos que sos judía? ¿Cómo es judía? Me dije, no, 5.000 y pico. 5.300. Sí, debe ser 4.000 antes de Cristo, ¿entienden? Es momento de sacrificios. Entonces, miren cómo es el juego. Andá y mata a tu hijo, y él tiene que probar, y él pide a Dios, pero él va a matar a su hijo. Oh. Yo al Nacho lo agarro. El Nacho le huele, como dije yo, no sé qué. Bueno, entonces va y va pidiendo y va confiando, pero va a obedecer. Hay que ponerse en ese lugar. Entonces lo prueba y ahí viene el cordero. Por eso es un sistema de prueba. Si lo hubiera tenido que matar, pero no, era un sistema de prueba. ¿De quién? ¿De Isaac? No, de Abraham. ¿Hasta qué punto? Por eso se dicen es el padre del monoteísmo. Y el mejor libro para los que quieran más filosofía mística es Temor y Temblor de Kierkegaard. Temor y Temblor, Kierkegaard. Ella es mi Facebook. Ella escribe por mí. Facebook. Temor y Temblor. Es un librito. Bueno, es una de las obras maestras de la historia universal y muy corto. Nunca recomiendo el Joyce, el Ulises. ¿Está? No. Estos son todo lo que yo les voy dando, son 100 obras chiquititas que son... Muy bien. Esto es el segundo capítulo, es la salida de un pueblo. Ese es para nosotros hoy. La salida de Egipto. Esto es lo que estamos haciendo. Ahora estamos esperando la ley. Y están creando otro becerro. Ahora de tigre. Está Aarón, es decir, el mañeto de Clarín, está creando otro becerro. Y ya va a venir el otro y va a destruir el becerro, pero estamos en esa etapa. Donde todavía, vieron que ahora es, miren, el diálogo de Dios y Moisés es un diálogo entre ustedes y Dios, entre cualquiera y Dios, y entre cualquiera y el universo, el cómo, lo que ustedes se le llame,
o el interior de ustedes? Porque es nuestra debilidad. Un tartamudo elegido, esto es lo más. Un tipo que tiene que dirigir a un pueblo con la palabra y que no puede hablar. Y un hermano que sabe y puede hablar, pero si Dios le diera toda la fuerza, se creería Dios y arruinaría la misión. El juego de Dios es una estratega. O si no, ¿quién escribió? Por ejemplo, si alguien no cree, digan, este es un relato sobre una estrategia. Ustedes no creen en Dios. Algunos, qué sé yo, muchos dicen, bueno, muy bien. Esta es una literatura sobre estrategia política de un grande, de un capo entre los capos, que es Jehová. Que los que contaron la historia dicen que es Jehová, que es Dios, que es Adonai, que es parte de Dios. Jehová es el Dios más malo, más cruel, más duro, más denso. Y Adonai, para los judíos, es el Dios del amor, es un mismo Dios, ¿eh? El Adonai te abraza, te cubre, y el otro, el Jehová de los ejércitos, el que va a fundar una nación. Ahora, ese texto, es bueno que ustedes lo lean, y lo lean a lo que está, porque yo no se puede no escribir ese texto. ¿Verdad? No se puede no transcribirlo. Yo necesito que los que no vinieron lean eso. Además, hay gracia en este tiempo abundante para que entiendan lo que no entienden. Porque uno entiende lo que no entiende. La primera vez que yo leía, porque yo entendía lo que no entendía. Y muchas cosas van a sentir. Así que no importa. Y después viene el Cristo. Después, bueno, obviamente yo planteo un Jesús que está loco, que es cosmopolita, alejandrino, feminista, que se sienta con todo, nada que ver con un premio, es un medio. Para mí, Cristo es el genial del mundo. Yo cuando no sé qué hacer con la gente, digo tomar la comunión. ¿Está? Y el ex cardenal con el cual yo me llamo, digo, yo convierto así. Yo no mando a la confesión nada, yo me remito al genial del mundo. Yo no escuché eso, me decía. Sí, pero convierto más gente, ahora está convirtiendo. Pero yo convierto, yo llevo, porque no sé qué hacer, pues mete un genial, ¿o no? ¿Se acuerdan la cabeza del genial? Bueno, para mí eso es la Eucaristía. ¿Entiendes? Cuando yo no sé qué hacer, le digo, andá y se la comunión, que se carguen otro, para eso vino. Para eso está. Entonces, el otro capítulo, que en general es donde nos formamos nosotros, es, nadie me quiere expulsar de ningún lado, es medio herético en muchas cosas, pero bueno, yo hago filosofía, no hago religión, ¿me siguen? Digo, ni el mayor asesino puede ser privado de la Eucaristía, porque él ha venido a sanar a los enfermos y no a premiar a los sanos. Y entonces eso es lo que ustedes ven que yo en la televisión le digo al cardenal, yo lo llamo cardenal, porque va a ser papa cuando dé la Eucaristía a los divorciados. ¿Está? Cuando yo le digo, bueno, ese día yo voy a estar en la Plaza de Roma. Mientras tanto yo no voy a estar en Roma. Porque ustedes no saben lo que es para la gente que no puede tomar la comunión, lo que es esto. Y esto es una herejía. Entonces yo digo que es una herejía no darle la comunión. Yo me peleo con la cura, yo me peleé con el mundo, así que ¿por qué no me voy a pelear también con el Papa un poco? Pero él sabe cuál es su misión. Él lo tiene claro. Igual no te van a ver porque no te vas a sacar fotos con él. Ni foto ni que estoy por ir, yo ahí no voy, hasta que no limpien eso yo no voy. Bueno, si no puede entrar adentro, me lo van a matar, que voy a ir yo. Yo hasta la plaza de San Pedro llego. Después voy a comer tagliatelle con olivas. Bueno, después está el... En Estados Unidos me dieron la comunión. Cuando yo tuve a mi hija, pero abajo están todos. fue cura católico y me dijo, no, yo soy pecadora. Yo soy viuda, pero estaba casada con un hombre divorciado. Me dijo, no, arrepiéntete de tu pecado. Pero claro, si no, no habría católico en la villa. Si el problema lo tiene la clase media y media alta, nomás en la villa, si no nadie toma la comunión. Y si fuera por el, ¿te imaginas? Si tenés que confesar todo, nadie toma nada. Bueno, el genial se queda ahí adentro solo. Entonces, después viene el Cristo griego, que es otra cultura. Son los hombres y Dios, es la razón y es la ética, y es la arete. Es 500 años antes, guarda, no es después de Cristo, es 500 años antes de Cristo. Yo tomo primero y termino en Cristo porque si desato Isaías 500 años antes de Cristo, en Cristo hago un lío.
Pero en realidad, Sócrates es 500 años antes de Cristo, igual que Isaías, igual que Buda, igual que Confucio. Uy, qué tiempo eso. No se escribió más. Entonces, ahí ustedes van a leer lo que es la arete de los griegos. La arete es la aristocracia del espíritu. Totalmente distinto al concepto de oligarquía, arete. Después va a ser el gobierno de los sabios como aristocracia. Pero yo tomo la palabra arete, que es la virtud. El hombre es libre cuando es virtuoso. Y además enseña. Y enseña siendo lo que dice. ¿Está? Enseña con el ejemplo. No enseña cómo debes ser, sino que es el deber ser caminando. Eso es lo que después va a tomar Bertrand Russell, que dice, la ética no se enseña, se camina. Es el ejemplo. En tu casa lo que educa es el ejemplo. ¿Qué está pasando en la Argentina? El producto de la educación de Moreno. No se rían. El día que Moreno puso un arma, cambió la cultura. Si puede él, pueden todos. Si se pudo él, podía Kirchner, ¿así es? Y es terrible lo que está sucediendo, pero es el cambio de la cultura. Es la prohibición del no matarás. ¿Vieron? Quizás estemos saliendo, porque ahora estamos en la violación generalizada del no matarás. No importa cuál es la razón, si el pánico, la autodefensa, ¿entienden? Estamos como un... Ahora, esto es Russell. Se enseña con el ejemplo, se enseña con el buen ejemplo y se enseña con el mal ejemplo. No quieras que tu hijo no sea jugador si vos sos jugador. No quieras que tu hijo sea golpeador, no sea golpeador si vos sos golpeador. No quieras que tu hija sea mentirosa si vos sos mentirosa. Por eso la escuela, finalmente la educación es el refuerzo del ejemplo de las casas. Y cuando no hay casa, no hay pedagogía ni educación posible. Esto es Sócrates. Esta es nuestra cultura. A ver, estos son los pilares de toda la cultura de todos nosotros. Vamos a la escuela, algunos tuvimos educación católica, yo no, claro, yo era agnóstica, yo declaraba la muerte de Dios con sal y todo porque yo era intelectual. Y quedaba bien, no se podía creer en Dios y ser intelectual hace 30 años, chicos, es una estupidez. ¿Entiendes? Estábamos todos tarados. Yo creía, por eso uno era ateo en lo público y rezaba el Padre Nuestro en lo privado. Pero esto es más o menos así. Pero muchos tuvieron una educación católica a veces opresiva, ¿verdad? Que los alejó de la religión, otra menos opresiva. Muchos educación judía. Acá veo, mirá la más representante del judaísmo hasta acá, porque acá está mi primer alumno. Entonces mi primer alumno es Leche. ¿Está? Y del judaísmo, y muchos somos de escuela laica, normalista. Yo soy una normalista. Ustedes se dan cuenta que mi bisabuela fue maestra de Sarmiento y fundó con el general Dodoro de su marido el Territorio Nacional del Chaco, fundó la primera escuela. O sea que en mi casa ser no normalista era un pecado. De las viejas escuelas normales de Sarmiento, mandato de bisabuela. Toda maestra menos mi abuela que decidió no trabajar y dijo yo soy reina, soy inútil, y fue feliz toda su vida, después encima quedó viuda. Así que es casi que quedó con vacas. Entonces ese universo para mí es lo único, es mi sueño. Nunca tuve marido y cuando tuve con vacas lo dejé al año. Así que se imaginan que... Entonces, cada uno tuvo su educación y acá somos todos, formamos además parte de una cultura común. De una cultura, acá hay todas las clases sociales, hay todos los orígenes, hay hijos de inmigrantes, hay criollos, acá, pero de alguna manera formamos parte de un cierto sentido de la dignidad, del pedido de libertad y de la conciencia de culpa por lo que nos ocurrió. ¿Está? Entonces, pedir perdón y pedir justicia es el preludio de la libertad. Esto es así. Pedir perdón por nosotros y pedir justicia.
y por eso estamos todos congregados. Pero nuestra cultura es griega y es judío-cristiana y al final es lo mismo. Porque en el fondo Cristo muere en la cicuta por decir la verdad y Cristo muere por el pueblo por decir la verdad. Según Platón. ¿Y quién dice lo primero? Sí, pues Cristo también muere por decir la verdad. Yo confundo. Es cierto, se nota en las traducciones, pero ustedes entienden todo. Que griten nomás que le hacen. Bueno. Y después, bueno, viene Cicerón, la República Romana, que ese texto es el único texto de República. Miren, no estudien más República, no lean más. Yo me leí todo al Pepe durante toda mi vida. Yo el otro día leí que he leído más de 15.000 libros y me quedo con textos, con pequeños textos. Lean el texto de la República porque esa es la República. La República no es la dictadura de una facción, no es la dictadura de una multitud. La república no es una cuestión de estadística, es una cuestión de limitación y armonía de los poderes. Y donde los poderes están limitados hay libertad, y donde los poderes, aunque sean del pueblo, no están limitados, no hay libertad. Se termina, no hay que discutir más. Y vayan con el texto, los que son republicanos, casa por casa. Esto es la república, esta es nuestra libertad. Esa es la militancia con la vida. Y después no sé dónde termina el libro, porque ya me olvidé. Ah, está Goethe. Bueno, pusimos y terminamos. Y saltamos la Edad Media, porque la Edad Media merece, yo tendría que ponerme a releer demasiado, y ustedes vieron que estoy en todos lados al mismo tiempo, no puedo. Entonces voy a hacer lo que hizo nuestra educación. Que es, el Dante es el primer bestseller de la historia. Con esto termino el repaso del libro. Lo ponemos ahí, uno cree que el Dante es un autor de la Edad Media, en realidad es de la Edad Media, pero es el primer autor moderno. Ya está en el medio del nacimiento de las repúblicas italianas, ya habla del, ¿cómo es? Ay, ayúdenme, del infierno y del cielo, del paraíso. Eso. Y del purgatorio, me siento un ratito. Están mejor ahora de calor, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan moderno el Dante, Alighieri? Usted sabe que tiene Beatrice. ¡Ah, ese nombre! ¡Qué divino, Beatrice! Ahora ustedes, todas las que son Beatriz, háganse llamar Beatriz. Dante tenía ese amor, bueno, que ya muere, no sé cómo es, ya me olvidé el texto, pero lo cierto es que él habla en toscano. Es la primera vez que no va a ser escrito el libro en toscano, no en latín. Y va a estar la revolución de la imprenta. ¿Cómo se llama el alemán? Gutenberg. Entonces es el primer libro democrático del mundo. Es la primera era de democratización del conocimiento por la imprenta. Nosotros somos hijos de eso. Nosotros, todos los que estamos acá, menos los pendex, que son hijos de la otra era, con todos los problemas que ello entraña, hay muchos grandes que ya están en la otra era. Eso es ser joven. Yo estoy en la anterior, ¿eh? Yo no aprendí a escribir a máquina, imagínense. Yo me declaré reina como mi abuelo. Me dictaba mi secretario. Yo nací con niñera, como digo yo. Pues yo no... Pero bueno, entonces, esa era escribe en toscano. ¿Saben que el italiano es toscano? Porque en realidad cada región hablaba su propio idioma. Él, que era de la Toscana, escribió en toscano y este es el origen del italiano. Es la primera lengua. El primer libro es una lengua que después se hace nacional. ¿Me dan cuenta cómo van naciendo las naciones en el seno? Y él encarna esto. Y ese cielo y el infierno, donde el infierno están los ambiguos, los traidores, está media Argentina. Es divertidísimo el octavo círculo, porque están todos. No, los traidores, los mentirosos, los avaros. Están todos. No va a haber lugar. Pero lo bueno del Dante es que en el fondo, que una no baja el círculo rojo. Están todas las clases, además, Pulgares se lo mismo. en todas las clases, en todos los lugares, está ahí
La lectura para mí del Dante, esta obra, es impresionante, porque yo creo que él no está hablando de otro mundo. Él está hablando de acá. Yo creo que además es moderno, no solo en muchos de los sentidos de la nación, porque se habla de los personajes y los conflictos de la nación, sino que él habla de un estado del alma. Es decir, que esa Beatrice en realidad no está en un cielo. Era su deseo de amor concreto. Y nuestro cielo no está arriba, está dentro. Y nuestro infierno no está arriba, está dentro. Y ahora vieron que saltamos la Edad Media, porque el libro empieza en la antigüedad, termina con los antiguos, básicamente con Cicerón, y con el otro, con el que está con César, y después saltamos la Edad Media. Yo voy a hacer un breve raconto de la Edad Media, que es absolutamente liviano, superficial, etc. La Edad Media es una poliarquía. Ustedes me están escuchando, ¿no? Bajen un poco lo que están arriba para no mirarme tanto. Así yo descanso. ¿Qué es una poliarquía? Ustedes antes tenían la experiencia de una unidad de poder, por ejemplo el mundo alejandrino, el primer antecedente cosmopolita y de globalización de la historia. Alejandro, de Macedonia, educado por Aristóteles, que es el tiempo en que nace Cristo. Por eso Jesús es cosmopolita, porque es el mundo alejandrino. Es el mundo que conoce el griego, pero que llega hasta la India, y que además respeta la cultura judía, la cultura egipcia. ¿Me entienden? Es un reino de unidad de poder y diversidad de culturas. Unidad de poder y diversidad de culturas. Después vamos a encontrar los esquemas de unidad, que es la poligriega. Pequeños estados-nación que en realidad son ciudades-estados. 5.000 habitantes, para que ustedes entiendan. Qué poca gente en el mundo, qué lindo, ¿no? Y va a haber varias ciudades-estados. Perdón, antes de Alejandro. Bueno, concomitante. Después está la República Romana y después va a estar el Imperio Romano. Máxima unidad de poder sobre todos los territorios. Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano, después cae el Imperio Romano de Occidente, sigue el Imperio Romano de Oriente y bueno, ahí ya viene la modernidad. En realidad ya la modernidad había empezado en Occidente, pero cae con el último. Eso es unidad de poder. No, estoy hablando pavada total. Sí, estoy hablando bien. Caída del Imperio Romano a Occidente, solo queda el de Oriente. Y ahí viene lo que se llama la Edad Media. Está en Europa. Eso, cuando se destruye el Imperio Romano de Occidente, empieza lo que se llama la Edad Media, poliarquía. ¿Qué es una poliarquía? Muchos poderes superpuestos. ¿Dónde estaba basado el poder en la propiedad de la tierra? Esos son los señores feudales. Poliarquía, con poderes de moneda, de soberanía sobre su propio territorio. Con personas que trabajaban, los famosos siervos de la gleba, nace en la agricultura. Es muy importante para Europa esto, porque en la época de la agricultura, etcétera, de la tierra, pero hay feudos. Hay alguna vez que tratan de restablecer el imperio, como el de Carlomagno, está y establecen los Mici Dominici, ojos y oídos del rey, para controlar los ducados, marquesados, condados, que son distintas categorías de tierra, y todos a veces le deben a uno que llaman rey, pero que siempre lo bajan, o emperador, el auxilio en tiempos de guerra. ¿Vamos? Poliarquía es, bueno, el mundo contemporáneo es bastante poliárquico. Es una poliarquía. Es como que nadie tiene unidad de poder.
está todo desgranado, se derrama, se desgrana el Imperio Romano de Occidente. Ahora, si el poder se basa en la propiedad de la tierra y la mujer tiene un protagonismo extraordinario, chicas, te la regalo, menos mal que nosotros nacimos ahora, o hace un tiempo, porque eran las que estaban a cargo de los castillos, de la alimentación, había que hacer el pan, no es que todo compraba hecho, no había cortadora, licuadora, era terrible. ¿Está? Entonces, realmente la dueña de casa, en el sentido no de ama de casa, cuando me dicen que no trabajan, no van a trabajar. Yo doy la vida por el reconocimiento de ayudar a criar esos hijos, que si no yo lo encierro en el baño todo. Y le pongo palo santo para que se tranquilice. Muy bien. Casi di otra cosa, pero también en el palo santo, de lo cual quedé muy bien. Bueno. ¿Qué hace entonces la Iglesia? La Iglesia, que era uno de los poderes del Imperio Romano de Occidente, ¿se acuerdan? Con Constantino, sí, con Constantino, 300 después de Cristo, empieza a establecer determinadas normas. Eran muy licenciosos los papas, le aviso, ¿eh? Oh, a los papas les gustaba, no le digo. Ustedes formaban parte de... Pero el problema es que tenía varias esposas, hijos. Esto con el problema de la herencia, vieron que siempre la herencia es un problema. ¿Se imaginan ahí? Entonces el celibato viene a actuar como un mecanismo cultural, pero también como una decisión política para acumular poder a través de la tierra. Y el llamado a las familias católicas a entregar sus hijos. Pero que no era solo entregar sus hijos, era entregar sus bienes, era el mayor acto. Porque no querían el hijo más chico, querían el hijo más grande. Que se heredaba, ¿no? Es una decisión política. Una decisión política que tiene, o por ejemplo cuando una hija entra monja, entrega los bienes, o las viudas entregan, bueno, de hecho acá en Argentina, la mayor cantidad de iglesias y de obras, incluso la Anunciatura, está donada, entonces, pero esto es posterior a la Edad Media, pero quiero decir la política. Esa política lleva a convertir a la Iglesia Católica, a la Iglesia, porque en ese momento todavía no estaban los protestantes, estamos en la Edad Media, en la mayor propietaria feudal de la historia de la humanidad. Y ahí van a entender todo. El poder religioso, una concepción centrada en Dios del mundo, como yo, antigua, ¿está? Una concepción, pero no una concepción como idea, una creencia en serio. O sea, Dios no era un rito, Dios no era algo que nos enseñaron, Dios era presente y Cristo y la cruz eran presentes, tanto para la adoración como para la risa. La Edad Media está rica en fiestas. En la historia de las fiestas había un tiempo en que se permitía burlarse del burro, burlarse de Jesús, burlarse de María, para sacar, estos son los carnavales también, para sacarse el piso de los mandamientos. El carnaval es que podés ¿qué? ¿Te das cuenta? Es el carnaval y hay como un permiso también para la sátira del propio Cristo, de la propia María, del burrito, para sacar el peso. Pero hay una creencia y hay una gran persecución a los judíos. Terrible. Inmunda. Porque al final de la historia de la salvación estamos todos juntos. Inmunda. Terrible. Ahí están los escritos y los relatos del jorobado, del que hacía plata, del excluido. El cristianismo de la Edad Media se construyó sobre la exclusión, sobre el hermano más importante, y se olvidó que Jesús nació y murió judío. Y esto no va a ser reparado ni siquiera en la época moderna,
sino que en la época moderna se va a cobrar a través de la raza 6 millones de muertos. Miren cómo es la genética de las culturas y cómo nosotros tenemos que salir de culturas inscritas por siglos, porque esas culturas después reverdecen bajo cualquier forma de totalitarismo o locura. Esto también hay que decir. Pero es un tiempo de mucha libertad. Yo quiero ver algunas cosas de la Edad Media hoy para ver cómo trató la modernidad esto. Yo soy una gran crítica de la modernidad. ¿Está? Pero una gran crítica después de haber sido moderna total. Pero después de la escuela de Frankfurt, con Adorno, con todos, dialéctica contra de la Ilustración, yo la verdad que hace muchos años discuto la modernidad, que es la sustitución de Dios por la razón. Ya vamos a ver después cómo es esto. Pero no por católica ni por creyente, sino porque vamos a ver cómo la razón va a disciplinar y dominar al mundo. Y va a ser un disciplinamiento mucho más fuerte que el disciplinamiento, en todo caso, cristiano. Yo voy a tratar cómo trataba la Edad Media dos lugares muy importantes. El lugar de los locos. Yo. Ustedes. ¿Está? ¿Vieron? Porque, ¿qué es ser loco? Nadie sabe lo que es ser loco. En general, y voy a tomar después el amor romántico, que es lo más de la Edad Media, que nos va a encantar a todos. Y el juglar. Francisco Juglar. Este no, ¿eh? Este todavía no juega, el otro sí. Juglar cantaba, bailaba, este le falta todo eso. Pero voy a tomar la estatura de los locos. En realidad los locos no existen con una entidad fuerte en la Edad Media. Porque todos somos hijos de Dios. Y porque hay poesía mística. Y porque el delirio se confunde con el amor a Dios. Y porque los locos habitan con los cuerdos y no se sabe qué es ser cuerdo. Porque también los cuerdos creen en un montón de cosas. La locura no tiene densidad. En consecuencia, el loco camina por las calles. Nosotros tenemos algunos registros, los que vinimos de pueblos, de que el loco camina por la calle. Yo tenía un loco que estaba enamorado de mí que me hacía una poesía bárbara, que después me enteré que escribía en La Razón. Y nosotros en las provincias, en los pueblos, de un montón de lugares, nos acostamos a vivir con el borracho, con el alcohólico. Yo entraba como a un comité, por ejemplo, a un lugar conservador, y siempre está el borracho porque llega a todos los actos. Está ahí el loco también y el perro. Y son personajes como en Resistencia, Fernando, el perro, forman parte del escenario de la ciudad, del castillo, no hay densidad de la locura porque no hay densidad del disciplinamiento de la normalidad. ¿Qué es el normal? Salvo algo que va a traer Michael Foucault, que yo se los voy a contar, porque es divino. El problema no era el loco. Y la verdad es que el problema no es el loco. El loco a veces funciona para decir la verdad, el que más dice, porque no tiene... Yo estoy loca por eso, dice Aníbal Fernández, ¿entiendes? Él tiene razón. Yo no tengo filtro. Porque la normalidad de la modernidad es que vos tenés que ser un cínico que tenés que tener filtro. Cuando vos llegabas a los 60, yo no tengo más filtro. Pero ahí te diste cuenta que es tarde. Como mi abuela me dijo esto a los 17, yo dejé de tener filtro a los 17. Y esto está porque en todo caso es la autenticidad. La locura tiene que ver con la autenticidad. Pero no, Sociedad no es solo que disciplinada. estás loca porque no te A mí me encanta estar loca. No, es porque sos coherente. Claro, porque por por eso lo no- demás, que el discurso muchos dicen lo mismo. Sí, y no, no sí, se puede. también lo dicen los empresarios, por eso no me quieren por honesta. Ellos saben que soy más inteligente que ellos y más culta. Por eso no me quieren por honesta, es otra razón. ¿Entendés? Pero el otro dice, ¿cómo me va a denunciar a mí que soy la morra? Y cada vez le digo, más jefe, más jefe. Bueno, narco. Entonces, ¿qué era
lo que sí ya no se sostenía cuando el loco hacía demasiado desastre. ¿Está? Y también los opositores. No era solo la locura. El opositor a un estado de cosas en una ciudad, etcétera, también. Entonces, los opositores, siempre los opositores van con los locos. Recuerden esto. Y los opositores van con los judíos. Y los opositores entonces se ideó, esto relata en un relato de la Edad Media, lo trae en Historia de la Locura en la época clásica, Michael Foucault. Que hay que leer el primer capítulo y después ya es medio complicado, si ustedes no quieren, pero el primero es una poesía. Porque él dice así, escuchen, en el viejo, está hablando ya de la modernidad, por eso estamos en la Edad Media, estoy tratándolo con los locos, pero él describe, él va de la modernidad a los locos. Dice, en los viejos leprosarios, en los viejos leprosarios por fuera de las ciudades, pequeños vínculos o castillos, se acomodaron en la modernidad los psiquiátricos. Los psiquiátricos. Así como antes el temor al contagio de la peste o de la salud lo llevaba fuera, la modernidad lleva a ese lugar donde no se ve y no se contagia a los locos, a los pobres y a las viudas. ¿Entendieron? Qué terrible las viudas. En la Edad Media el loco no estaba en el leprosario, porque no había este concepto de normalidad y locura, que en realidad se está yendo también. ¿No? Porque los grandes artistas, en todo caso, para la modernidad son locos. Y Van Gogh, ¿qué era? ¿Está? Y después de la dialéctica, de la estética de Adorno, ya ser artista es estar fuera de esta cárcel, como dice, de burocracia y disciplinamiento, de la que hablaba ya Weber a principios de siglo. Pero quiero volver, porque yo voy y vuelvo, ese es el problema. Pero ¿me van siguiendo bien? Sí. Muy bien. Dice que a los opositores y a los locos, cuando ya era esto irredimible, los subían a un barco que se llamaba el Narrenschiff. Historia de la locura en la época clásica. Que es un barco que nunca volvía. Es decir, es la figura de un barco que es la metáfora de la muerte. Lo llevaban a la mar, como la muerte de Quinco Berros d'Agua, de Bahía. ¿Está? Los llevaban a la mar. Y es la metáfora de la muerte. ¿Saben qué es eso? El final del amor de los tiempos, cólera. El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. ¿Se acuerdan del barco? Es divina, ¿no? Esa es que él la espera, pero mientras tanto coge como loco el tipo, perdón la palabra, pero no se puede decir hacer el amor, porque él agarra a todas las mujeres. El famoso Urbino que se enamora de ella, y después se reencuentran, ¿no? Y entonces era dueño de la empresa de barco, no se asuste por la palabra, porque era eso, ¿entienden? Y porque incluso en la película él, devastado por ese amor que no pudo ser, él se hace rico, se encuentran cuando ella queda viuda, se visitan, un poco elocuente de Madison para llorar, y al final, como él tiene el Caribbean, el barco del Caribe, imagínense, porque hay que posesionarse, yo ya estoy ahí, va y vuelve, y está la bandera de que tiene peste, que tiene cólera, que no puede encallar. Esa es la metáfora de la muerte, y esa está traída efectivamente del Narrenschiff de la Edad Media, a la mar. No en las afueras de la ciudad como va a tener la modernidad con la psiquiatría, sino aquellos ya inmanejables desde el punto de vista de que generan anarquía, a la mar, mar, es decir, a la muerte. Miren,
Este es el tratamiento de los locos. Con lo cual es un tratamiento mucho menos cruel que el que le va a dar la modernidad. Las viudas estaban en los castillos, en las ciudades, ayudando en los trabajos del campo. El castillo era lo que después ustedes van a conocer como la familia grande, donde todos trabajaban, todos se ayudaban, y peor después que los tipos se van a las cruzadas. Porque ahí quedan las mujeres, quedan los niños, y el lugar de la mujer, hay un libro de Julián María sobre esto muy interesante, es impresionante. Yo creo que en el fondo del mundo es un matriarcado. ¿Ah? Pero le hemos dejado un tiempo a la modernidad de ellos para culparlos después. Muy bien. El mundo de la Edad Media, aquí en otros, trata de distinta manera. ¿Dónde nace el conocimiento de la naturaleza, el nacimiento de la modernidad? ¿Dónde nace? En esa famosa luz en la oscuridad de la propia Edad Media. ¿Dónde? En los monasterios. Porque los sacerdotes, algunos, se dedican a la contemplación efectiva, es decir, son místicos. Pero hay otros que, como los monasterios guardan la erudición de la antigüedad, empiezan a ser cientistas naturales. Santo Tomás. Todos. En los viejos monasterios se lee, está acrisolado lo que quedó del conocimiento de la antigüedad, del latín, del griego, lo poco. Por eso, por ejemplo, miren, la República de Cicerón la reconstruye San Agustín. Era un licencioso, ¿eh? Era un licencioso. El obispo de Hipona. Una de las historias de conversión más extraordinarias, pero era un licencioso total, ¿eh? Y la madre rezaba todos los días. ¿Dónde estoy? Que me fui con Hipona y no me fui. ¿Qué otro tema? Las ciencias naturales nacen en los monasterios. Otro tema. El testigo, el juicio como lo conocemos hoy, para conocer la verdad de algo, nace en la Edad Media. Porque tanto los griegos como los germanos, etcétera, los griegos, por ejemplo, el juicio griego era que vos eras acusado. Vamos a acusarte de asesinato. Francés acusado de asesinato. Entonces venía la gente para hablar bien de él. Si la mayor cantidad de gente posible hablaba bien de él como persona, él era absuelto. Es decir, que el juicio no tenía que ver con el hecho, tenía que ver con la persona imputada. No había testigo del hecho. La primera historia de testigo del hecho, no como juicio, sino como historia, es Sófocles y Edipo Rey, donde el testigo es el pobre, donde el que no sabe es el rey y donde el ciego es el que ve. Chan Chan, que es tipo tango. Es una maravilla. Porque nada se escribió después los griegos. Eurípides, Shakespeare, es la reproducción de Eurípides en tiempos modernos. Es una cosa. Capaz que no estábamos con smog, ¿no? Que la falta de smog hacía respirar bien y se... Bueno. A dejar. Bueno, ¿viste esta obra? ¿Viste esta que El hombre rebelde no se lo pierdan? Porque es un libro para el lobby de la Argentina. Vayan mañana y si no, saquen por internet. Y si no, yo lo pongo acá en fotocopiadora. Primer capítulo, prohibición del asesinato. ¿Ustedes saben que yo lo leí antes de todo esto que está sucediendo? Porque estudia la historia del asesinato, de cómo va cambiando culturalmente desde no matarás a la muerte por ideología, a la muerte por conveniencia y a la muerte ya por indiferencia y por naturalización. Y ustedes no saben lo que es porque es un escrito humanista excepcional. Muy bien, entonces, en la Edad Media nace ¿qué? La iglesia tenía que controlar la plata de los obispos de las iglesias catedrales, donde todo el mundo donaba la plata y tenía que asegurarse que la plata vaya al poder de la iglesia.
y tenía que controlar que no desaparezcan bienes de la iglesia, porque era la gran terrateniente de esta poliarquía. Pero terrateniente, le digo, en la mitad de Inglaterra. Enrique VIII construye la iglesia anglicana para quedarse con las tierras, los nobles. La construcción del Estado moderno tiene que ver con quedarse con gran parte de las tierras para las naciones que eran de la iglesia católica. Como único poder organizado en esa poliarquía que yo les hablo de pluralidad de poderes. Frente a esa poliarquía, la unidad de la iglesia y el control de la iglesia como gran poder es el poder. Es el poder. ¿Y qué poder? ¿Está? Era poder. Entonces ahí nacen en los monasterios, ahí nacen las universidades, es decir, la gestación de lo que después van a ser las universidades modernas, monasterios. Tienen tiempo, son las élites de las épocas, tienen tiempo para la contemplación, tienen tiempo para la formación, tienen tiempo para el estudio, no van a la cruzada, es divino. ¿Está? El nombre de la rosa. Entonces ahí comienza el naturalismo, ahí comienza también muchísimas, los gnósticos se andan todos por ahí, los templarios, ¿me entiendes? Los que conocen los misterios, pero también la ciencia, el juicio, porque ellos mandan testigos que labran actas en las iglesias, a ver cómo se comportan los curas, a ver qué pasa con los bienes. Esos son testigos en el juicio ante la iglesia, supongo, sobre un obispo de iglesia catedral. ¿Quiénes son los testigos? Los que fueron y observaron lo que pasaba. Ahí nace la figura del testigo, que va a ser la figura del juicio moderno. Que vos ya imputás por un hecho, no a una persona. Entonces ahora está el testigo, lo mató, sucedió en la esquina, le dieron un juicio y dice no hay testigo de lo que pasó. No se sabe, no hay testigos. El testigo es es de la iglesia. Todo nace con la iglesia. Como único poder en esa poliarquía. O sea, la Biblia que nosotros tenemos en nuestra casa no la podía tener porque era propietaria además del saber de Dios. Era terrible. Pero en realidad todo el proceso del protestantismo en la Alemania y del anglicanismo y etcétera, es un movimiento a su vez religioso pero profundamente político. Profundamente político en el sentido de sacar el poder sobre Dios, que estaba poseído por la iglesia, sobre el territorio, la señora feudal, y la palabra que se inventa, porque tenés que tener una palabra para esa separación. El ejemplo de la gran separación es todos los líos de Francia. La palabra para la separación es soberanía. Recuerden esto. La palabra, ya estoy entrando en modernidad, ¿se dan cuenta? La palabra para la separación es soberanía. Independiente en lo externo, soberano en lo interno. ¿Independiente de quién? Si no había otro estado al lado de la iglesia. ¿Superior en lo interno a quién? A la iglesia. El concepto de soberanía de Baudin, que es la independencia exterior respecto de otros estados y la supremacía interior, es un concepto para separar la iglesia del Estado. Es así, es sencillo. En esta nueva poliarquía mundial que estamos viviendo y que vamos a vivir cada vez más y más terrible, aunque parezca que haya grandes poderes, hay una poliarquía fenomenal, empieza a desaparecer el concepto de soberanía. ¿Está? Porque los estados se interrelacionan, entonces el concepto de soberanía es un concepto del Estado-Nación. ¿Y el Estado-Nación cómo se conformó? Para diferenciarse de quién? De la iglesia. En la tierra, en el poder y en la religión. Pero no mataban a Dios. La modernidad no mató a Dios.
la modernidad, la primera modernidad no mata a Dios, sino que antes el poder venía de Dios al Papa, que es un vicario, y el Papa lo concedía por gracia al emperador o al rey que se le cantaba. Estoy tratando de explicar lo más sencillo posible. De ahí Carlomagno, etc. Ahora, el poder, hay dos teorías. El mandato de derecho divino, que ustedes lo habrán visto todos en los que estudiaron historia, etc., que el poder viene de Dios al rey. ¿Entendieron? Que el rey, entonces dice, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El poder para la iglesia, para las creencias, viene de Dios al vicario de Dios, que es el Papa. Esto no es todo verdad, nada de verdad de todo esto, pero bueno, estas son las ideas, ¿está? Estas son las ideas que marcan las cabezas. En el otro no matan a Dios, sino que el poder sigue viniendo de Dios, pero de Dios al monarca. Y en las tesis más democráticas, el poder viene de Dios al pueblo, Suárez, ¿se acuerdan? Y del pueblo al monarca. Pero siempre es el monarca. Es un tiempo moderno con un Dios que se abaja y un hombre que se eleva. Pero no es un tiempo sin Dios. ¿Está claro? De un tiempo en que Dios lo era todo, en tanto cielo, en tanto adentro y en tanta organización política, pasamos a un tiempo donde la iglesia como vicaria de Dios se abaja, se enaltecen las monarquías absolutas, pero Dios está ahí. En los primeros modernos, en las primeras filosofías modernas, Dios no desaparece, ni en Descartes. Yo pienso, por lo tanto existo. Dios no desaparece. En todo caso, Dios empieza a estar en competencia con el hombre que se va levantando. Dios baja y el hombre sube. Este es el curso que vamos a dar. Porque me pareció muy bien esto, porque mezcla y podemos entender Nietzsche. El siglo XX, esto es siglo XIV, XV, XVI, XVII, arreglame Revolución Francesa, 18. El 18 comete un acto que según Camus, a mí me cambió la cabeza con el suicidio Camus. Yo estoy, vieron que ya a esta altura la cabeza me dijo que no cambia, pero yo siempre cambio. Me mató. Entonces, miren lo que dice Camus en El hombre rebelde. Cuando en Francia, no estoy hablando en un sentido oligárquico el tema, ustedes referéncenlo con esto, hay una modernidad con razón, con un Dios que se emancipa de Dios, que se va haciendo cada vez más hombre, que divide la política de las creencias, pero que todavía cree. No es un mundo ateo. No es ateo. Es más, Einstein todavía dice, Dios no juega a los dados. Miren, estamos en el siglo XX. Ahora, fines del siglo XIX y XX, perdón, siglo XVIII. Camus. Esto yo no lo tenía, lo pongo ahora. Dice que cuando guillotinan al rey de Francia, guillotinan a Dios. Porque Camus dice esto. Él no, obviamente no es elitista y no es monárquico. Él lo que dice es esto. Si el poder venía de Dios al rey, o del rey al pueblo, y del Dios al pueblo y a Dios, cuando guillotino al rey, guillotino en realidad a Dios y lo dejo al hombre solo en la asamblea. Esto yo estoy diciendo lo que dice Camus,
Sí, la relación entre el rey de Francia y Dios, Más cerca al micrófono. y Dios viene del primer bárbaro que se convierte. Representante francés porque hay muchos que no te conocen. Es profesor del liceo en Francia, sociólogo. Es mi alumno preferido porque está en todas las clases. Me gustaría que se por otra cosa. Sí, Clovis es uno de los ocupantes de Francia cuando se cae justamente el imperio romano de Occidente. Está en una gran batalla. La religión católica ya existe, tiene fuerza, pero él tiene todos los dioses que se conocen. En medio de una batalla, habla con el obispo y le dice: yo acepto de ser católico y conmigo se va a convertir toda la población que llevaba consigo, y gana la batalla. Y a partir de este momento se considera que el rey de Francia tiene la buena vista de Dios, a tal punto que siempre se va a decir que de todos los reyes de Europa, el rey de Francia fue el rey privilegiado. Y llega a lo que decía la doctora Carió, que cuando se mata al rey XVI, desaparece todo, a tal punto también que después, cuando el hijo muere, asesinado por los guardias que lo emborrachan, viene su hermano, que va a ser Luis XVIII, que él va a considerar que nada pasó, ni Napoleón, ni la revolución. Viene después el hermano menor, que es Carlos X, que va a tener exactamente la misma opinión. Pero después hay revoluciones y Louis Philippe, que va a ser el rey a partir de 1830, no va a ser más rey de Francia en relación con Dios, sino rey de los franceses. Y a partir de él se cae en 1848 y empieza la época moderna. Muy bien. Y si no está Dios, ¿quién está? El hombre. ¿Qué es el hombre? La razón. La modernidad es la sustitución de Dios por la razón, como Dios. De ahí el positivismo, el empirismo, el positivismo, ¿me entienden? Entonces, ¿qué va a dar lugar también? A dos teorías emancipadoras enormes, que son judeo-cristianas de punta a punta, a tal punto que algunas son inglesas y otras son inglesas y masonas, le diría yo. Usted sabe que los masones hacen lo mismo, pero con conocimiento gnóstico. Ellos hablan del gran arquitecto, que es Dios. Es como una iglesia paralelo filantrópica, liberal. ¿Está? Pero lo mismo es todo. Ellos tratan de... O vienen de los ingleses el liberalismo, traducción judeocristiana de doctrina emancipadora por la razón, por la libertad fundada en la razón, que incluso se puede acoplar con creencias. Esta es una corriente emancipatoria. La otra pone en lugar de Dios el proletariado, y su constructor es un judío de punta a punta, que es Marx. Y cuando ustedes leen el 18 Brumario, el apocalipsis final es después la nueva tesis, que para los católicos o para los creyentes o para los judíos es la venida del Mesías, para él es la venida del proletariado y de un mundo igual y sin clases. Que es lo mismo que decir, cuando venga el Mesías, que es igual ya ahora para los judíos y para los cristianos, todos seremos iguales ante Dios. Ese mundo sin necesidad y con libertad e igualdad es el marxismo. Pero hay sustitución. Esta va a ser la gran discusión, por ejemplo, en Europa, en la propia Francia, entre la educación laica y la educación católica, que la vamos a tener nosotros acá. No se trata de distintas creencias, muchachos, sino que se trata de corrientes
de los mismos orígenes, donde en un marco está el liberalismo y el socialismo libertario. Socialismo libertario, el social liberalismo, el liberalismo social. Juan P. Justo, los socialistas de la Argentina han sido siempre liberales. Los conservadores en la Argentina han sido liberales. Los radicales en la Argentina han sido liberales. Por eso no hay dos más liberales, uno menos social y el otro más social, que Leandro N. y Lisandro Latorre. Porque es esa corriente. Y la otra corriente, la marxista, marxista-leninista, hasta ahí. Stalin es otra historia. ¿Está? Lenin es un humanista. Lenin no es un ateo en el sentido, no es un canalla que es Stalin. ¿Verdad? Porque ahí después vamos a tener la historia de los canallas en todo, entre los liberales, los socialistas, ¿verdad? Pero lleguemos ahí. Por eso yo digo algunas cosas en ese libro que escandalizan y que digo, pero si el marxismo es judeo-cristiano. Pero si Gramsci cuando habla de lo que no termina de morir y no termina de nacer en la metanoia judía y cristiana, así nada se escribió después. Hasta las palabras son las mismas. Por eso yo me voy a la Universidad de Ciencia Política y me aplauden porque yo hablo de Gramsci. Y queda muy bien hablar de Gramsci. Pero yo estoy hablando del Evangelio, ¿entienden? Y todos me aplauden, porque Gramsci es también un evangelizador. En el fondo son todos redentoristas. ¿Qué quiero decir redentor? Todos quieren, todos piensan, hasta Stalin, hasta Hitler, vamos, modernidad. Porque ahí empieza lo peor de la modernidad, de la razón y de la máquina. Hasta, yo le diría, Primera Guerra Mundial. Ahí están todas las vertientes, todas las luchas, por eso todos los ideales, todas las confrontaciones. Ahí están los radicales, los radicales no como en la Argentina, radicales en el sentido de su conducta. Yo soy una radical, ¿vieron? Yo vengo de ahí. Yo hice una transcolación, una reencarnación, no sé dónde. Pero soy una liberal, o socialismo libertario, es todo. Eso es, pero paralelamente ya empieza una deconstrucción de la razón. Y esa deconstrucción de la razón que empieza en el romanticismo termina en Nietzsche, que todavía rescata a Jesús, pero ya no a la iglesia y ya no a Dios, pero que además dice y ya rompe la propia razón moderna. Es el que dice, miren, solo hay voluntad de dominio, no hay razón. Es el gran deconstructor de la modernidad misma. Pero cuando uno lee bien Nietzsche, cuando uno lo lee bien, no como lo quisieron leer otros, porque siempre se usa el texto, Nietzsche salva a Jesús. Y él termina en un hombre tan solo que exige una nueva ética, es decir, exige del hombre ya solo, sin Dios, una mística, pero no en el sentido de relación de Dios, sino de un ascetismo moral. Es decir, al hombre solo le corresponde construirse en un ascético, no en buscador de placer. Después, pero ya lo mató a Dios. Y ya mató la razón. Y ya después otros van a decir que ese poder individual ya es poder colectivo y que solo existe la voluntad de poder colectivo. Carl Schmitt, Alemania. Y ya va a estar la razón totalizadora de Hegel. Por eso cuando Cristina Kirchner, que dice que Hegeliana, no entiende, porque ni yo entiendo Hegel, lo que está diciendo es que cree en la voluntad totalizadora. No se olviden nunca que la más reciente formación que después de dar fruto con Stalin es Hegel, es germanófila, Rusia. Entonces, de ese hombre solo y sin Dios, que va a una ascética para construir
algo en esa soledad brutal que es la existencia, a la voluntad de poder, a la voluntad totalizadora, a la razón totalizadora, a la disciplina totalizadora, a la técnica, a Auschwitz, a los gulag de Stalin y a las matanzas de Mao. De modo que el hombre que mató a Dios usó la razón instrumental, técnica, al servicio de la destrucción de la humanidad. Y va por más. En consecuencia, el siglo XX, ya sin Dios, ya no es el existencialismo de Kierkegaard, que es un existencialismo místico, sino el existencialismo ya francés. Las moscas, el ser y la nada. Ya nada. Y la tierra se convierte en holocausto de aquel hombre que se enaltecía mientras Dios bajaba, pero Dios estaba hasta que lo mataron. Hay un tango, están todos mudos, ¿no? Que está lindo esta parte, ¿viste? Porque yo me pongo algo poética. Pero hay un tango que se llama Un semejante, del área de Artes, que es impresionante. Dice, lo han secuestrado a Dios, ya nadie paga su rescate. Ese canta la Charo, ¿viste? Pero ya la Charo está muy vieja. Ya no sirve esa cantante oficial. La ponemos igual y haríamos para cantar a un semejante. ¿Está? Entonces, en ese tiempo, es también donde pinta. Me van a ayudar ustedes porque Picasso, el Guernica. Y el Guernica, ¿recuerdan el Guernica? Vayamos al Guernica, pongamos la imagen del Guernica. Y también lo que tira es la bomba. Está la electricidad, es decir, que una civilización dominada por la técnica, es decir, por la razón instrumental, termina en la destrucción humana. Ese es el Guernica de Picasso. Que una ciencia al servicio del poder puede destruir el mundo. De esto vamos a hablar. De la posmodernidad vamos a hablar. De nosotros vamos a hablar. Que somos hijos de la escritura. Que somos hijos de la imprenta. Que ellos son hijos de una nueva era donde miran por imagen y de la imagen van al texto. Nosotros vamos del texto a la imagen. De esta nueva imprenta democratizadora, pero que además puede ser puesta al servicio de la mayor dominación o de la mayor libertad, porque la técnica es neutra. Del inicio ya de una tercera guerra mundial no convencional, del lugar del hombre, porque lo que sí queda claro, y esto vamos a hablar de la modernidad, de esa cárcel de disciplinamiento del panóptico de Bentham, de la crítica de Weber, de Adorno, de Ocker, no sé yo, de todo, para terminar a fin de año en la necesidad del hombre de volver a bajarse. No sé si para enaltecer a Dios, pero sí en lo profundamente humano que tiene el hombre. Y para los que creemos, para volver a enaltecer a ese hombre profundamente humano, que en todo caso encarnó en Cristo, en Buda y en tantos otros. Volver a ser hombre es el regreso al humanismo desde el punto de vista de un pluralismo de creencias, pero también un abajamiento del mundo que somos nosotros. Un mezclarnos con la tierra, como decía Goethe, para nacer de nuevo. Nada más. Este es el inicio del curso. Vamos a tomar algunos. Ahora yo entro en Semana Santa, ustedes saben que esto es, aprovechen para leer el libro que les va a hacer bien en Semana Santa,
Y el que consiga el hombre rebelde, léalo. La prohibición del asesinato. Porque lo que está pasando en la Argentina es esa primera parte de ese libro. ¿Quién es el autor? Un gran moralista, un premio Nobel de literatura, un grande entre los grandes y un ser humano, un enorme ser humano. ¿Eh? Y bueno, y después sí ya vamos a empezar con Descartes. ¿Eh? Y vamos a empezar con lo que dio lugar al racionalismo moderno. Jueves que viene es paro. Entonces pasamos a después de Semana Santa, porque yo Jueves Santo estoy en retiro, ya una semana antes ya me voy con Dios. Vuelvo. Y les digo una cosa, que esta va a ser una Pascua histórica y un Pesaj histórico para todos. Así que disfruten de la hondura de estos días, no hagan muchas cosas para poder disfrutar de la resurrección y del Quetzamea, de la salida de Egipto. Que así sea.